Buenas tardes, me presento, mi nombre es Jaime Andrés Marcos Rosales y voy a exponer el tema de protección y seguridad para la materia de sistemas operativos cursada en el Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana. Primero que nada, una pequeña introducción sobre este tema que vendría siendo protección y seguridad, sería el último de nuestra última unidad. Este tema indica y trata sobre un poquito lo que es la protección sobre los sistemas, lo que implica no tener protección y seguridad, lo que beneficia en tenerla y algunas formas en cómo la podemos obtener. Eh, Ahorita los voy a explicar un poquito más a fondo y empezamos. Primero que nada, algunos conceptos básicos. El primero, la protección es un mecanismo de control de acceso de los programas, procesos o usuarios al sistema o recursos. Esto puede ser en una computadora o incluso en un celular, en cualquier dispositivo al que se pueda acceder por información. Otros conceptos de importancia son la necesidad de asegurar que cada componente de un programa use los recursos del sistema de acuerdo con las políticas fijadas al uso de estos recursos. Un recurso desprotegido no puede defenderse contra el uso no autorizado de un usuario incompetente o un usuario que pueda hacer mal uso de lo que nosotros tenemos dentro de este sistema operativo o en nuestra memoria. Además de que los sistemas orientados a la protección proveen maneras de distinguir entre uso autorizado y uno no autorizado. Vamos con lo que son las funciones del sistema de protección. Un sistema de protección debe tener la flexibilidad suficiente para poder imponer una diversidad de políticas y mecanismos a los sistemas operativos. Existen varios mecanismos que pueden usarse para asegurar los archivos, segmentos de memoria, el CPU y otros recursos administrados por el sistema operativo. Por ejemplo, el direccionamiento de memoria asegura que unos procesos pueden ejecutarse solo dentro de sus propios espacios de dirección. El timer asegura que los procesos no obtengan el control del CPU en una forma indefinida. La protección se refiere a los mecanismos para controlar el acceso a programas y procesos o usuarios a los recursos definidos por un sistema de computación. La seguridad es la serie de problemas relativos a asegurar la integridad del sistema y sus datos. Tenemos un poquito lo que son los mecanismos y políticas. El sistema de protección tiene la función de proveer un mecanismo para el fortalecimiento de las políticas que gobiernan el uso de recursos. Las políticas a su vez son diversas, pues dependen de la aplicación y pueden estar sujetas a cambios a lo largo del tiempo. Tenemos lo que son la implementación de matrices de acceso. Primero que nada, las matrices de acceso ya las habíamos visto anteriormente. Es una forma en la que se puede establecer el acceso a un usuario dependiendo de si está permitido o no. Los derechos de acceso más comunes dentro de estas matrices son el acceso de lectura, de escritura y de ejecución de archivos y cualquier otro tipo de datos que tengamos dentro de nuestra memoria. Una forma de implementación es mediante una matriz de control de acceso. Estas funcionan como filas para los sujetos, columnas para los objetos. Celdas de la matriz son para los derechos de acceso de un usuario. Que un usuario tiene un objeto y una matriz de control de acceso debe ser muy celosamente protegida por el sistema operativo. Esto porque pues es básicamente lo que nos va a dar el acceso. Es como un sistema de contraseñas. Este no puede estar disponible para leerlo en cualquier momento, ni por cualquier persona. Luego tenemos los dominios de protección. Un dominio es un conjunto de parejas, estos son objetos y derechos, donde cada pareja determina un objeto y un subconjunto de las operaciones que se pueden llevar a cabo en él. Un derecho, por otro lado, es el permiso para realizar alguna de las operaciones. Es posible que un objeto se encuentre en varios dominios con distintos derechos para cada dominio. Un proceso también tenemos que se ejecuta en alguno de los dominios de protección cuando existe una colección de objetos a los que puede tener acceso, y tenemos también que cada objeto tiene cierto conjunto de derechos. Aquí tenemos un poquito más lo de las matrices de acceso. Una matriz de acceso es una representación abstracta del concepto de dominio de protección. Nuevamente repito, los elementos básicos del modelo son los siguientes. El sujeto, que es una entidad capaz de acceder a los objetos.
Y luego tenemos los objetos, que es cualquier cosa cuyo acceso debe controlarse. Puede ser un archivo, un dato, un programa o incluso todo o cualquier proceso que se pueda realizar dentro de un sistema operativo, incluso iniciar el sistema operativo. Y tenemos el derecho de acceso, que es la manera en que un sujeto accede a un objeto. Como por ejemplo están leer, escribir y ejecutar, que son las acciones que se pueden hacer para manipular algún archivo o algún dato. Tenemos la protección basada en el lenguaje. Los sistemas de protección no solamente se preocupan de poder acceder o no a un recurso, sino también de cómo se accede a él. Por lo tanto, los diseñadores de aplicaciones deben protegerlos y no solamente la seguridad del sistema operativo. Los diseñadores de aplicaciones, mediante herramientas de lenguajes de programación, pueden declarar la protección junto con la tipificación de estos datos. Este tipo de protección tiene varias ventajas. Las principales son las necesidades de protección se declaran sencillamente y no hace falta llamar a procedimientos del sistema operativo. Así como también tenemos que las necesidades de protección pueden expresarse independientemente de los recursos que ofrece el sistema operativo. El diseñador no tiene que proporcionar mecanismos para hacer cumplir la protección, y los privilegios de acceso están íntimamente relacionados con el tipo de datos que se declaran. Algunas diferencias entre las distintas formas de protección tenemos en la seguridad, que es la obligación de cumplimiento por núcleo, ofrece un grado de seguridad que el código de seguridad ofrecido por el compilador. Esto en el caso del lenguaje. Tenemos también la flexibilidad, en la que la flexibilidad de la implementación por núcleo también es limitada, y con la eficiencia es mucho mayor, pues se logra más de esta misma cuando el hardware apoya la protección. Luego tenemos un poquito los conceptos de seguridad. Los términos de seguridad y protección se utilizan en forma indistinta. Sin embargo, es útil hacer distinción entre estos dos problemas generales, ya que la garantía de que los archivos no sean leídos o modificados por personal no autorizado es una cosa diferente, lo que incluye aspectos técnicos de administración, legales y políticos, por un lado, y los sistemas específicos del sistema operativo utilizados para proporcionar la seguridad están por otro lado. La seguridad, por su parte, tiene muchas facetas. Dos de las más importantes son la pérdida de datos y los intrusos. Algunas de las causas más comunes de la pérdida de datos son llamados, voy a mencionar tres, los conocidos como actos divinos, que son aquellas situaciones que están fuera de nuestro alcance. Puede ser algún incendio, algún desastre natural, algún terremoto, algún conflicto entre, digamos, países, que no es muy probable, pero aún sigue estando la posibilidad. Puede ser algún tipo de desastre que vaya más allá de nuestra mano, por eso se les denomina como actos divinos. Luego tenemos los errores de hardware o de software. Puede ser que en un caso dado pueda fallar nuestro disco duro interno, o pueda fallar una memoria externa por algún error que tenga, ya sea de fábrica o que nosotros le hayamos provocado por algún tipo de mal configuración o un defecto de fábrica. Esos son los errores de hardware o software. Puede ser también que el sistema operativo que tengamos instalado no sea muy confiable y termine por dañarnos nuestros demás sistemas de memoria. Y por último tenemos los errores humanos, que es la entrada incorrecta de datos, ya sea que nosotros le carguemos un virus, montar de forma equivocada un disco duro o darle un maltrato, un mal uso. Estos tipos son errores humanos, pues vaya, como lo dice el nombre, causados por mano propia. Luego tenemos las clasificaciones de la seguridad. La seguridad interna está relacionada a los controles incorporados al hardware y al sistema operativo para asegurar así los recursos del sistema. La seguridad externa consiste en seguridad física y operacional. La física constituye la protección contra desastres como inundaciones, incendios, etc., ya antes mencionados, y la protección contra intrusos o usuarios no deseados en nuestro sistema operativo para que al acceder a los datos que tenemos nosotros. Y por otro lado, la seguridad operacional consiste en las diferentes políticas y procedimientos implementados por la administración de la instalación computacional. La autorización determina qué acceso se permite y a quién. La clasificación divide el problema en subproblemas. Un aspecto crítico es la selección y asignación de personal. Aquí se hacen como una especie de algoritmo en el que se pregunta si es posible o no confiar en la gente.
Además de que el tratamiento de la información generalmente que se le da al problema es la división de responsabilidades, que a su vez se divide en ciertas cuestiones aparte. También se reduce la probabilidad de la violación de seguridad y se debe conocer cuáles son estos controles. Se reduce la probabilidad de poder evitar todos estos problemas y además debe producirse un efecto disuasivo respecto a los posibles intentos de violar la seguridad. Tenemos también la validación y amenazas al sistema. Identificar cada usuario que está trabajando dentro del sistema operativo o usando los recursos del CPU depende de varias cosas. Una de ellas es la validación. Esta se puede hacer mediante uso de contraseñas. Esto depende a su vez de la vulnerabilidad de las contraseñas y además de que la contraseña debe guardarse de forma cifrada. Esto se refiere a que una forma de identificar a un usuario y poder darle acceso es mediante, comúnmente, y lo más común es el uso de contraseñas. Una forma de ejemplificarlo es al entrar a nuestro sistema operativo. Por lo general siempre entra como un usuario, y para entrar a ese usuario, ya sea que nosotros decidamos o no agregarle una contraseña, esta contraseña pues puede ser vulnerable o no, dependiendo de cuál pongamos nosotros mismos. Por ejemplo, una contraseña muy vulnerable sería poner números del 1 al 5. Entonces, pues solamente habría que usar lógica para encontrarla, ¿no? Entonces, para que una contraseña no sea tan vulnerable, pues es mejor utilizar una combinación entre caracteres y números que no sea una secuencia, por ejemplo, para que sea menos vulnerable. Y a su vez esta contraseña se guarda cifrada dentro del sistema operativo. Aquí tenemos que la protección por contraseña son las clases de elementos de autenticación para establecer la identidad de una persona. Para esto se toman en cuenta tres aspectos: algo sobre la persona, como ya mencioné, pueden ser huellas digitales, registro de voz, fotografías o firmas. Otro aspecto a tomar en cuenta es algo poseído por la persona. Puede ser alguna llave electrónica, insignias especiales, tarjetas de identificación o alguna llave. O algo conocido por la persona. Aquí ya entran las contraseñas y combinaciones de cerraduras. En caso de celulares y algunos otros dispositivos, pues ya incluye una contraseña por un patrón de dibujo o algún patrón de sonidos hay algunos que ya incluyen un patrón de toques en pantalla. Entonces así pueden cambiar se utilizan distintas formas para acceder a ciertos archivos. Ahora vamos a ver un poquito lo que son las amenazas relacionadas con los programas. Voy a presentar las dos más comunes y uno aparte que voy a ejemplificar. Tenemos el más común, que es un caballo de Troya, que es un programa muy útil para quienes, pues saben robar información o requieren información de algunas otras personas. Este contiene muchos códigos escondidos que permiten la modificación no autorizada y la explotación o destrucción de información dentro de otros sistemas operativos, dentro de otras computadoras, incluso teléfonos, desde uno que es quien envía el virus. Los programas de caballo de Troya se distribuyen por lo general en internet, aunque también puede ser por medio de memorias USB. Este tipo de virus se puede encontrar en páginas de internet, comúnmente cuando se descargan juegos, sistemas informáticos libres, programas de uso libre, de código libre, protectores de pantalla, imágenes o incluso descargando documentos. Hay veces que tienen una extensión distinta a la que debe de llevar el documento, y a veces uno no se fija y ahí puede venir el virus. Este tipo de virus es muy común, pero también es muy peligroso, porque cuando uno de este tipo de virus accede a nuestro ordenador, se llama caballo de Troya por hacer una alusión al caballo de Troya que aparece en un libro, donde mediante un caballo que era un regalo, dentro venían soldados y atacaron a otro imperio. Entonces, esto hace alusión, puesto que a nosotros descargar, por ejemplo, un juego, nosotros instalamos el juego creyendo que es eso, un juego, pero dentro de los archivos del juego puede venir un tipo de estos virus, y al entrar este tipo de virus a nuestro ordenador, puede empezar a robar nuestra información desde donde lo están mandando o de quién cargó el virus. Esto puede robar información sobre el usuario, ya puede ser ubicación, cuentas, contraseñas, tarjetas de crédito, cuentas bancarias y cualquier otro
tipo de dato que tengamos guardado en la computadora. Por ejemplo, puede ser que yo al descargar un juego no me dé cuenta, pero muchas veces aquí ya entra más lo que puede ser el antivirus, y la protección de nuestro sistema operativo nos informa que tenemos ese virus, aunque es bastante difícil de eliminarlo porque se esconde bajo otros nombres que obviamente no son virus troyano. Entonces toma otros nombres y es más difícil de encontrarlo porque se aloja dentro del disco duro como un archivo oculto. Entonces este tipo de virus son muy peligrosos y muy comunes. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se descarga y a dónde se entra en internet comúnmente. Tenemos también el archivo de puerta trasera. En la informática, este archivo de puerta trasera, o en inglés conocido como backdoor, es una secuencia especial dentro de un código de programación mediante el cual un programador puede acceder o salir de un programa en caso de emergencia o una contingencia de algún problema. A su vez, estas puertas, en este caso, se utilizan para perjudicar, puesto que los crackers o las personas que le saben pues a esto de robar información pueden acceder a un sistema en forma ilegal y aprovecharse de toda su vulnerabilidad. También existe otro tipo de ataques que se llaman Zero Day, que no lo pude incluir aquí porque no encontré suficiente información, pero bueno, no hay buena información en sitios oficiales, pero sí hay información en otro tipo de sitios donde podemos encontrar que un Zero Day es un archivo que igualmente se instala de forma remota en un ordenador, y ese básicamente lo que hace es bloquear todo el sistema, y pues esto se utiliza como una extorsión. Entonces, al no pagar nosotros cierta cantidad que aparece dentro del bloqueo de ese archivo, entonces pues básicamente nuestro ordenador queda inutilizado. Aunque esto se usa comúnmente como una estafa, porque aunque uno pague, pues esto puede quedar igual o simplemente se podía quitar de una forma sencilla, pero uno ya fue estafado. A esto se le conoce como Zero Day. Luego tenemos lo que es el cifrado. Existen muchas defensas frente a los ataques informáticos ya antes mencionados, y a otros más que abarcan toda la gama que va desde la metodología a la tecnología. La herramienta de carácter más general que está a disposición de los usuarios y los diseñadores de sistemas de la criptografía es esto, el cifrado. Desde un punto de vista abstracto, la criptografía se utiliza para restringir los emisores y receptores potenciales de un mensaje. Esta criptografía moderna se basa en una serie de secretos denominados claves, que se distribuyen selectivamente a las computadoras de una red y se utilizan para procesar los mensajes. Luego tenemos el sistema de privacidad criptográfico. En un sistema de privacidad criptográfico, el remitente desea transmitir cierto mensaje no cifrado a un receptor legítimo. La transmisión ocurre sobre un canal inseguro y este asume ser monitoreado o grabado en cinta por un intruso. El remitente pasa el texto a una unidad de encriptación que transforma el texto a un texto cifrado o un criptograma, y este mismo no es entendible por el intruso. El mensaje es transmitido entonces sobre un canal seguro. Al finalizar la recepción, el texto cifrado pasa a una unidad de descripción que regenera el texto. Algunos métodos y técnicas de encriptación son el César. Esta técnica consiste en simplemente sustituir una letra por la situada 3 lugares más allá en el alfabeto. En este caso, la A se transformaría en una D, una B en una E, y así sucesivamente hasta llevar a la Z, que se convierte en una C. Esto se utiliza para enviar un mensaje de una forma no tan fácil de descifrar en caso de no conocer este tipo de métodos. Tenemos el Groundsfeld, en donde este método utiliza más de un alfabeto cifrado para poner en clave el mensaje y que se cambia uno a otro según se pasa de una letra del texto en claro a otra. Tenemos también el RSA, que es que en los sistemas tradicionales de cifrado, debe comunicarse una clave entre el emisor y el receptor del mensaje. El problema aquí es encontrar un canal seguro para transmitir dicha clave. Y tenemos también los sistemas de cifrado. Tenemos el simétrico,
que son aquellos que utilizan la misma clave para cifrar y descifrar un documento. El principal problema de seguridad en estos reside en el intercambio de claves entre el emisor y el receptor, ya que ambos deben usar la misma contraseña. Y tenemos también los sistemas de cifrado asimétrico, también llamados de clave pública. En este tipo de sistemas cifrados usa dos claves diferentes. Eso sería todo por lo pronto. Hasta aquí termina la exposición del tema. Mi nombre es Jaime Andrés Marcos Rosales y esta exposición fue para la materia de sistemas operativos. Muchas gracias.